Bienvenidos. Soy Piera Lombardi, especialista en DO y docente de la Universidad del Desarrollo en el área de formación continua de la Facultad de Psicología. Esperando que todo esté muy bien, queremos darle la bienvenida al nuevo psicopodcast UDD del ciclo Alquimia Liderando el Presente Futuro. Creamos este espacio con la intención de generar conversaciones que inviten a explorar sobre el liderazgo del futuro con líderes mundiales y crear un puente que una al mundo de la academia con la realidad laboral. Hoy conversaremos con una persona que se define como Agile Coach, especializado en desarrollo de liderazgo y agilidad organizacional. Se caracteriza por su energía y su visión de futuro. Su pragmatismo y experiencia en DO y Business Agility son sus armas más poderosas para lograr resultados. Tiene 14 años de experiencia en empresas de Norteamérica, Europa, Oriente Medio, África y Asia. Algunas de ellas son ING, Toyota, Banco de Chile, Falabella, Coca-Cola, BBVA, y entre otras. Bienvenido, queridísimo Ángel Díaz Maroto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Piera. Pues muy bien, deseando comenzar y agradeciéndoos la invitación. Como lo escuchan, Ángel está en España y desde ahí nos acompaña para seguir incrementando y seguir conversando de esto que estamos experimentando, que es una transformación digital, transformación cultural. Estamos en un momento de transformaciones. Así que, Ángel, primero invitarte, que me gustaría que definieras con tus palabras 3 conceptos claves que hablan un poquito de tu currículum también y de tu experiencia, para después ya entrar en la conversación que nos convoca. ¿Te parece? Fenomenal. Buenísimo. Y lo primero es preguntarte, ¿qué es para ti, Ángel, transformación digital? Para mí, transformación digital significa transformar el negocio para que sea más coherente con la era de comunicaciones en la que vivimos ahora. Es decir, ahora los clientes interactúan de otra manera con los negocios. Los clientes no solamente consumen, sino además que producen información. Los clientes son capaces de no solamente hacerte exitoso consumiendo tu producto, sino también de hacerte exitoso o de hacerte fracasar recomendando o no recomendando tu producto. Es decir, esto implica un nuevo tipo de interacción con el negocio y una democratización tanto de la producción como del consumo. Es decir, la era de las comunicaciones ha permitido que sea muy fácil construir producto. La magia del software es que cualquier persona es capaz de construir un producto cambiando código en una máquina, ¿no? Sin necesidad de cambiar la máquina. Esto abarata mucho los costes y hace accesible el tener un nuevo negocio a gente que hasta ese momento no podía tenerlo, o incluso hacer que ese negocio sea exportable a todo el mundo. Es decir, es muy fácil producir, es muy fácil consumir en todas las partes del mundo, con lo cual genera un contexto de los negocios completamente diferente. La transformación digital implica que el negocio sea capaz de entender esta diferencia y de adaptarse para efectivamente producir y construir en base a lo que el cliente está necesitando en esta nueva manera de interactuar con nosotros como negocio. Ángel, y dentro de lo que tú eres Agile Coach. Me gustaría también que complementaras quizás esto de la transformación digital que va tan de la mano con la agilidad, que es un término que ya venimos escuchando, que está muy acuñado, pero me gustaría también que lo definieras para ir generando un contexto de entendimiento. ¿Qué es agilidad para ti? Agilidad para mí es la capacidad de un negocio para cambiar de dirección con rapidez y soltura. Cuando hablamos de agilidad del negocio, cuando hablamos de Agile Software Development, ¿no?, del desarrollo de software ágil, bueno, pues es la capacidad de la gente que desarrolla software para hacerlo de forma que sea sencillo y rápido adaptarse a las necesidades de los clientes. Entonces, ¿por qué esto ahora se vuelve más relevante? ¿Significa que antes las organizaciones no se adaptaban? Bueno, lo que significa es que cada vez hay más competición, cada vez el cliente tiene más posibilidades o tiene disponible más proveedores de un servicio, con lo cual es necesario adaptarse mejor a sus necesidades. Y estas necesidades que cambian cada vez más rápido. Como clientes somos cada vez más exigentes y cada vez además más impacientes. Queremos un servicio que funcione muy bien, de alta calidad. Queremos un servicio no solamente barato, sino que incluso gratis. Y queremos un servicio que cumpla exactamente nuestras necesidades. Si no, nos buscamos otro. Entonces, esto requiere
que la organización sea capaz de adaptarse constantemente y recibir feedback constantemente de su cliente. Con lo cual, esta capacidad de responder a los cambios que todas las organizaciones ya tenían, no es que sea algo nuevo, sino que es algo que se vuelve más relevante y que necesita ser más potente en las condiciones actuales del mercado. Estamos ahora conversando con Ángel Díaz Maroto desde España directamente. Y te quiero preguntar, Ángel, si nos puedes linkear o hacer la unión entre esto que acabas de decir de agilidad, de reinventarnos, con innovación, que también definir quizás qué es esto de la innovación incremental y la innovación disruptiva, que también está tanto en las conversaciones en el mundo de las organizaciones hoy día. Mi entendimiento de la innovación es tan sencillo como crear nuevas combinaciones. No es necesario construir otra aplicación para el móvil para hacer innovación. No creo que es simplemente una nueva combinación, algo que no hemos hecho hasta ese momento y sin embargo nos lleva a resultados nuevos y satisfactorios, resultados que estábamos esperando y de otra manera no hemos encontrado. Entonces, creo que eso es la innovación y puede aparecer de muchas dimensiones y lleva ahí toda la vida, no es algo nuevo. Creo que tenemos que ser consecuentes y humildes en ese sentido, de no es que nos estemos inventando ahora la innovación porque hacemos aplicaciones en el móvil. Lo que sí es cierto es que se ha democratizado la innovación, es decir, es más fácil crear producto, es más sencillo. Cualquier persona desde su computadora en su pequeño despacho puede crear un producto fabuloso y hacerlo disponible en todo el mundo. Entonces, no es que ahora nos hemos inventado la innovación, sino que, bueno, pues es más accesible crear producto, publicarlo. Es más fácil que la gente lo conozca, porque las comunicaciones están al alcance de muchas más manos. Con lo cual, hacer que un producto se conozca en todo el mundo es cuestión de segundos. Y eso antes no estaba tan disponible. Con lo cual, Ángel, y esto de crear nuevas combinaciones, que me parece alucinante, como tú dices, no es algo que haya partido ahora, sino que venimos de una deriva histórica en donde quizás líderes anteriores lo han hecho. Me gustaría preguntarte también, ¿cuáles son esas necesidades de liderazgo o esas capacidades de liderazgo o que se han liderado en la historia, en el pasado, otros episodios de innovación o de evolución? claro, bueno, al final, como lo definíamos, ¿no? Esa creación de nuevas combinaciones tiene mucho que ver con la capacidad de probar, de experimentar, de equivocarse. La mentalidad del emprendedor, me gusta llamarlo, ¿no? El emprendedor sabe que, bueno, pues tiene una hipótesis de negocio que puede funcionar o no, y por supuesto con cautela, no es que pone todos sus recursos disponibles a la primera idea que tiene, pero con cautela pone esa idea en movimiento. Y no solamente su éxito depende de que la idea sea muy buena, además tiene que estar adecuadamente promocionada, ser adecuadamente disponible para los clientes. Hay un montón de factores. Entonces yo me centraría en aquellas personas que han sido capaces de emprender con una nueva combinación. Por ejemplo, bueno, mi compatriota español Amancio Ortega con el fast fashion, ¿no? En el grupo Inditex. Eso es una nueva combinación, ¿no? Es decir, el hacer disponible la moda a la gente de la calle, la gente normal, no solamente a aquella gente que tiene muchísimo dinero. Y ser capaz de poner una colección de moda desde la idea hasta la tienda en 20 días. Me parece increíble. Otro caso de innovación para mí muy interesante es el del Banco ING, que prácticamente aquí en España empezaron con un banco con un solo producto, que era una cuenta de ahorro sin comisiones, algo que era absolutamente increíble aquí en España en aquel tiempo, ¿no? Un banco sin comisiones, eso no es posible, bueno, no era posible. Y lo combinaron esa idea de, bueno, el trabajo online, en un banco que solo sea online, con un banco que luego no tiene sucursales y por ende es capaz de trabajar sin cobrar comisiones a sus clientes. Yo creo que esto tiene mucho que ver con esa mentalidad que efectivamente se ve tanto en Amancio Ortega como el grupo ING, de seleccionar un grupo de personas, apuntar a un país y decir, monten un banco, vayan allí, hagan lo que puedan, ¿no? Y lógicamente, como todos los emprendedores, pues a algunos les va bien y a otros no les va tan bien. Pero creo que la mentalidad del emprendedor es fundamental para ser capaz de cultivar esta habilidad, de innovar. Ángel, ¿y cuáles son esas capacidades o esas competencias que tiene que tener este líder emprendedor que tú mencionas? Bueno, indispensable el coraje, ¿no? La capacidad de equivocarse,
la capacidad de escuchar al mercado, de entender, la capacidad de comprender que quizá no tienen razón, ¿no? Y que a lo mejor su idea pues no es la que está esperando el cliente. La capacidad de reconsiderar sus ideas y pivotar de manera rápida. Es decir, probar algo y si no funciona, probar rápido una cosa diferente. La capacidad de invertir de manera incremental, invertir de a pocos, ¿no? De poca cantidad y según lo que se va entendiendo cambiar esa inversión, ir cambiándolo de manera progresiva. Creo que esos son elementos fundamentales. Recoger métricas del mercado, entender cómo el mercado está reaccionando al producto que estamos poniendo a disposición. Sostener una identidad, además una identidad clara de quién quiere ser ese negocio en la vida de su cliente. Y sobre todo, por supuesto, el saber construir una relación con esos clientes a través de una marca, a través de una, ¿cómo decir? A través de incluirse en la vida del cliente y darle un servicio, una atención al cliente que le haga sentirse afortunado por tener a este proveedor, ¿no? O sea, de construir esa relación. Yo creo que es fundamental esa parte, construir una relación con el cliente. Ángel, desde tu experiencia, que sabemos que has liderado varios procesos de transformación organizacional, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Y desde ese caso de éxito o de logro para ti, ¿qué fue lo que tú hiciste para acompañar a esa empresa a lograr la transformación? Pues es una pregunta difícil, es una pregunta difícil. Y yo creo que me quedo con el caso de ING. En el año 2010 entré como empleado en ING, como responsable del área de metodología, donde mi responsabilidad principal era la de asegurarme de que el departamento de IT seguía las normas de la actual metodología que utilizaba ING en España, que era el Rational Unified, bueno, una modificación, una personalización del Rational Unified Process, que es un proceso más predictivo, ¿no? Un proceso predictivo de la construcción de software. Entonces, yo tenía otra agenda, tenía una agenda diferente. Yo venía muy apasionado por el tema de la agilidad que era emergente en aquel momento, al menos, al menos en Europa, estamos hablando del año 2010. Y bueno, empecé a influenciar el cambio desde una posición baja en la organización. Yo no era ningún gerente importante, para nada. Y además influencié en la creación de un grupo internacional para el cambio de todo el grupo en 16 países. Me nombraron chairman del Agile Expert Group, que, bueno, en principio era yo solo, o sea, era fácil nombrarme chairman, porque era yo solo. Después, bueno, me aseguré de involucrar personas de esos 16 países para llevar el cambio a la realidad. Ahora ING, el caso de la agilidad en ING es reconocido en todo el mundo. Es para mí un orgullo, ¿no? Haber plantado esa semilla inicial, sobre todo teniendo en cuenta de que siguieron el camino. O sea, para mí lo más importante del caso es que cuando yo me fui de ING 4 años después, ¿no? Casi 4 años después, el camino se siguió moviendo hacia adelante. La gente siguió ese mismo camino, en esa misma dirección. Entonces eso me hace sentir que apunté muy bien al norte. Y es incluso cuando no estoy ahí, sigue ahora. O sea, ahora siguen caminando y siguen hablando sobre ideas que yo propuse en su momento, sobre una dirección que yo propuse en su momento, y han pasado muchos años. Entonces, creo que es fundamental que el estilo de liderazgo, por un lado, sea pionero, ¿no? Que apunte a un norte, que apunte a una visión, que apunte a un propósito compartido, a crear un propósito compartido, que se vuelva cada vez importante para más personas, pero además creo que es importante utilizar un estilo de liderazgo capacitador, es decir, que construya en otros la capacidad de seguir moviéndose en esa misma dirección y de capacitar a otros que vengan más tarde. Y yo creo que eso fue un factor muy importante para que efectivamente trascendiese mi visión a mi presencia en la organización, ¿no? Incluso no solamente en España, sino en otros países. Creo que eso, por eso me quedo con ese caso de éxito. Lógicamente, ING no es un banco perfecto, no creo que haya una empresa perfecta. Buenísimo, qué rico compartir, escuchar tu experiencia y me hace mucho sentido con un cambio de paradigma que he visto también en las organizaciones en Chile.
porque mucho se habla de que las personas siguen a los líderes. Y esto que yo observo en ti habla de un nuevo paradigma que tiene mucho que ver también con el futuro, que es que los colaboradores o las personas no tienen que seguir al líder, sino que tienen que seguir a la misión de la organización, justamente para lograr sustentabilidad. Y si un líder se va o se cambia de cargo, no se pierda el equipo y no se pierda la energía, no se pierda el propósito y no se pierda la visión. Ángel, hemos hablado de las capacidades, de los desafíos. También me gustaría preguntarte cuáles han sido las barreras que has experimentado en tu proceso de transformación. Claro, bueno, yo creo que es importante entender que las barreras son parte del juego. Es decir, todo esto, lógicamente, no es un camino de rosas, es un camino de fallar, de aprender, de muchas veces un camino de resistencia, ¿no? Creo que me ha aportado mucho entender que cuando tenía una barrera o tenía algún detractor, al final se está haciendo cargo de algo. Esa barrera se está haciendo cargo de algo importante en el sistema que yo no estoy viendo. Entonces, creo que esas barreras, que son parte del juego, son simplemente pequeñas alertas. Además, el tener en cuenta de que el conocimiento que tenemos es simplemente, bueno, pues una serie de patrones que pueden o no pueden ser ciertas. Simplemente es una manera de partir, de comenzar. Pero lógicamente, este camino de cambio es largo, es difícil, no es lineal para nada y es un camino además de aprendizaje constante. No es que uno llegue a la organización y con su estilo de liderazgo o con su estrategia directamente llegue y todo el mundo le diga que sí. Todo lo contrario. Requiere entender, escuchar, fracasar, fallar, no ser capaz de cambiarlo, no ser capaz de hacerlo, volver más tarde cuando el sistema esté preparado, o no ser capaz de escuchar cosas que son importantes en el sistema. Es decir, es un camino divertido en su imperfección. ¿Cuál ha sido en este camino tu mayor fracaso? Yo no lo entiendo como fracaso porque entiendo que es parte del juego. Creo que si lo hubiera entendido, si alguno de estos impedimentos que he tenido un montón, lo hubiera entendido como fracasos, probablemente hubiera buscado otro trabajo. No, hubiera buscado otra cosa que hacer. No es un fracaso, es simplemente algo que no estás viendo o que no va en la dirección en la que tú quieres ir, ¿no? Entonces, yo creo que ninguno. Sí que hablaría de cosas que me han generado dolor, que me han generado un uso inadecuado de mi energía. Eso sí, he pasado mucho tiempo intentando tener razón. En lugar de intentar ser útil, intentar tener razón. Entonces, y es algo que he aprendido. O sea, no es un fracaso porque ahora puedo explicarlo a la gente a la que entreno, ¿no? No es tan importante tener razón como ser útil muchas veces. Y yo he pasado un montón de tiempo queriendo tener razón. También no odiando, sino negativizando, ¿no? Es decir, la gestión tradicional es malo, la gerencia, el jefismo es malo, esto es muy malo. Entonces, esto, claro, donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, yo ponía atención en odiar cosas y energía en odiar cosas, en lugar de energía en entender de qué se hacían cargo estas cosas. Entonces, he hecho mucho uso inadecuado de mi energía, mucho. Y bueno, con el tiempo voy aprendiendo a hacer un uso cada vez más adecuado de la energía. Buenísimo, gracias por compartirnos eso de tu vulnerabilidad también. Y sin duda que un problema es una oportunidad Claro. y de grandes aprendizajes. Llevando ya un poquito al mundo de la academia, ¿cuáles son esas competencias que como academia o como universidades hoy día deberían estar presentes o que los alumnos o los estudiantes las aprendieran justamente para prepararse para los desafíos del presente y del futuro? Bueno, creo que la primera competencia es el ser capaz de definir liderazgo de una manera clara, por lo menos para que esa distinción nos sirva para entender bien a qué nos estamos refiriendo. Yo defino liderazgo como como la capacidad de un individuo para influenciar en un sistema haciéndose cargo de un propósito. Entonces, lo importante ahí es el propósito, ¿no? Importante es que se acuerde ese propósito y se mantenga una persecución de este que trascienda efectivamente al líder. Con lo cual, ¿qué habilidades necesita tener un líder para
para ser capaz de generar esa influencia. O sea, primero tiene que tener una muy fuerte conexión con ese propósito, con esa cosa de la cual decide hacerse cargo, ¿no? Podemos llamarlo motivación o podemos llamarlo lo que es importante, ¿no? Ese care, esa cosa que nos importa. Creo que debe existir una muy fuerte conexión por parte de ese líder. Si a mí no me importa, a la gente que tengo alrededor mucho menos. Y hacerlo de una manera consciente. Estar conectado de una manera consciente con ese propósito creo que es fundamental. Además de esto, es importante ser capaz de articular por qué a los demás le debería importar. Sí, es decir, ser capaz de generar una visión compartida de lo que está pasando en ese momento. Si no vemos como algo de lo cual debemos hacernos cargo a la cuestión de la que el líder quiere hacerse cargo, nos quedamos en un propósito que es del líder y no debe ser así. Tiene que ser un propósito del líder y del colectivo, de ambos. A partir de esa visión compartida podemos construir un propósito compartido. Es decir, tanto yo como líder veo que algo es importante, pero además el colectivo, el grupo ve que eso también es importante. Y es consciente de esa brecha, de esa diferencia que hay entre lo que está pasando ahora y lo que quiero que pase. Entonces, ese construir motivación o construir conexión con el propósito en otros y en él mismo como líder es una habilidad fundamental. Además, es importante conocerse como líder, el autoconocimiento, ¿no? Saber en qué forma estoy liderando, qué forma me estoy conectando con este propósito, en qué forma estoy comunicando, qué formas de comunicar y qué formas de entender a los demás me son más sencillas o me son más complicadas para utilizar aquellas que me sirvan en el momento adecuado. Es decir, además es necesario un alto nivel de autogestión, ¿no? Es decir, ser capaz de utilizar el estilo de liderazgo apropiado dependiendo del tipo de propósito al cual estamos liderando. No es lo mismo liderar para escaparnos de un incendio que liderar para construir un producto nuevo o crear una combinación nueva o liderar para servir cafés en un Starbucks, ¿no? Es completamente diferente. Lo importante es hacerlo de manera consciente y el ser capaz de entender qué me resulta más sencillo y qué me resulta más difícil y de igual manera tengo que ser capaz de integrar esa manera de liderar. Además de esto, de autoconocimiento y autogestión, es importante ser capaz de entender al otro, entender al sistema. Y además entender al sistema con humildad, ¿no? Diciendo, a lo mejor no tengo razón, a lo mejor hay cosas que no estoy viendo. Intentando entender qué está sucediendo en ese sistema y de qué se están haciendo cargo cada uno de sus componentes. Y además el ser capaz de gestionarse en el sistema, es decir, el ser capaz de entender las relaciones que existen en el sistema, construir relaciones, construir propósito, articular promesas y articular de una manera coherente el cómo esas acciones van a ir progresivamente acercándonos a ese propósito que hemos ido buscando o que hemos declarado que queremos perseguir. Es decir, esto se traduce en habilidades comunicacionales, como son la escucha, como son el articular, como son el hacer pedidos, ¿no? o el declarar, como son la indagación, o sea, el entender qué está sucediendo. En un tipo de líder, estamos hablando de un tipo de líder que es capaz de construir capacidades, que es capaz de construir innovación, de ese tipo de líder. No significa que la única manera de liderar sea esa, pero sí es la manera que necesitamos integrar si lo que queremos es construir influencia y construir cambio y construir esa capacidad de crear nuevas combinaciones. Totalmente, y me acuerdo también escuchándote, se me viene a la memoria Juan Vera, que también es español, que hoy vive en Chile, que él habla de un nuevo rol o nuevo cargo, que es el escuchador, que justamente es el líder que tiene esta habilidad para escuchar y articular nuevas posibilidades que antes no estaban disponibles. Así que creo que son competencias que tenemos que irlas desarrollando también desde el mundo de la academia. Ángel, y preguntarte ahora un poquito en el futuro, quizás en otro contexto o en otras situaciones. Estamos en un momento mundial en donde la industria, la pandemia, multicrisis, están poniendo a los negocios en riesgo. ¿Cómo crees tú que podemos abordar esta situación? Pues es un tema que me encanta, el tema de la resiliencia, me parece súper interesante. Llevo unos cuantos años trabajando en esto, antes de la situación en la que estamos ahora.
Y quizá lo que voy a decir no es muy popular, ¿no? O quizá no es lo que se espera. Pero yo creo que, por un lado, las dificultades, estoy convencido de que siempre ayudan, siempre. O sea, cuando uno se enfrenta a una dificultad, siempre es capaz de recuperar aprendizaje, nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de entender, de actuar. Siempre te lleva a cambios, siempre te trae nuevos instrumentos. Esto es diferente de un trauma. Un trauma no. Un trauma te puede romper, te puede dañar, incluso destruir, como persona, como negocio, ¿no? Entonces, la capacidad de responder ante un evento difícil, como el que estamos viviendo ahora, no se puede construir durante el momento difícil. Se ha de construir antes, ¿no? Entonces, las capacidades que hemos construido antes nos van a decir si nuestro negocio va a sufrir un trauma o va a sufrir una dificultad. Si está sufriendo una dificultad, pues bueno, lo importante es integrar ese aprendizaje después, hacerlo más poderoso, subirle el volumen a ese aprendizaje, ¿no? Parar, reflexionar y decir, oye, ¿qué hemos aprendido de esto? Si por el contrario nos ha llevado un trauma, pues intentar que sea lo menos doloroso posible. Simplemente eso. Si nos ha llevado un trauma, intentar que ese trauma sea lo menos doloroso posible. Eso sí, no es el momento para recuperar ahora capacidades para sobreponerme. Ya estoy ahí, ya estoy en esa situación. Quizá lo que debo hacer es plantearme si en el futuro debo construir habilidades para sobreponerme a otras potenciales crisis que puedan suceder, que a lo mejor no son el coronavirus, que a lo mejor estamos hablando simplemente de nuevos jugadores que cambian completamente las reglas del juego del mercado en el que estoy, que eso es algo que cada vez está más a la mano. Es decir, hace unos años esos unicornios, esas empresas como Netflix o como Airbnb, que venían y cambiaban completamente las reglas del juego, eran muy pocas y aparecían cada muy poco tiempo, y ahora esto se va acelerando. Cada vez es más fácil tener un negocio nuevo y además cambiar completamente las reglas del juego en un mercado. Esto puede poner en tela de juicio la supervivencia de muchos negocios y por ende quizá ese enemigo del cual nos tenemos que proteger no es solamente esta situación, sino otros potenciales jugadores que pueden cambiar completamente las reglas del juego. Y claro, esto implica la necesidad de construir nuevas habilidades. Yo estoy convencido que existen habilidades que tienen que ver con el liderazgo, otras habilidades que tienen que ver con los procesos. Particularmente creo que la necesidad de hacer simulaciones de crisis, simulaciones de esas situaciones, es una manera fundamental a la hora de someter al sistema, someter a la organización a una dificultad para recuperar habilidades cuando esa dificultad o una dificultad similar se convierta en realidad en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo puede cultivar esa capacidad? Estamos hablando ahora de cultivar esa capacidad. Sentido de liderazgo que tiene que ver con construir sentido de pertenencia, construir optimismo, construir capacidad de construir redes nuevas. Es decir, que en el momento de que una crisis suceda, voy a ser capaz de juntarme con compañeros incluso de otros departamentos, incluso de otras organizaciones, para buscar maneras de sobreponerme. Además, un liderazgo que es capaz de hacer que la gente empiece a decidir, ¿no? Y tome decisiones. Si no soy capaz de tomar decisiones en mi día a día, en un momento de crisis mucho menos. Pero lo que no podemos hacer es en el momento de la crisis, ahora empiezo a pedir a la gente que tome decisiones, cuando no están acostumbrados y no son capaces. Con lo cual, una vez que ya la crisis se ha convertido en realidad, una vez que estamos ahí, sí que tengo que hacer acopio de los recursos que yo tengo. Si la gente es capaz de tomar decisiones, que tome decisiones y que actúe utilizando los recursos que tiene, utilizando las redes que tiene, utilizando el propio liderazgo integrado en los equipos. Pero si no la tengo, si no tengo esas capacidades, no intente usarla en ese momento, porque no tiene esa capacidad. Tome usted la decisión. Ahí sí, si no construyó la capacidad, ahí sí que toca utilizar el método del héroe para intentar sobreponerse como pueda. Eso sí, que no le vuelva a pasar igual la siguiente vez. Con lo cual creo que es importante distinguir muy claramente el liderazgo necesario para cultivar la capacidad y el liderazgo necesario para sobreponerse si efectivamente se materializa la crisis. Para cultivarlo, optimismo, sentido de pertenencia, tomar decisiones, de distribución del control,
la capacidad de construir redes nuevas, incluso extra empresa, la capacidad de incluso buscar nuevos negocios, incluso el entender la organización como una serie, como una granja de pequeñas startups, ¿no? Como subpartes del negocio. O sea, construir esa capacidad hace al negocio más resiliente. Una vez que se traduce esto en una crisis, que estamos ahí, use los recursos que tenga. Si ha llegado solamente a un nivel de delegación muy bajo, donde usted siempre ha tomado las decisiones, siga así. Durante la crisis siga haciendo lo que sabe hacer. No es el momento de aprender cosas nuevas. Después, sí, párese y reflexione para que no le vuelva a suceder otra vez. Haga simulaciones, genere madurez, ayude a la gente a que sea capaz de tomar decisiones, a construir estructuras, a entender el negocio como si fuera suyo. Esto es muy importante. Hacer entender que la responsabilidad del empleado no es cumplir con una tarea, ni siquiera construir un producto, sino hacer todo lo que esté en su mano para que el negocio subsista en el tiempo. Integrar ese entendimiento y ese modelo mental es algo que debe cultivarse con anterioridad a la crisis. Si lo tiene, lo podrá usar y seguramente que se convertirá en una dificultad y no en un trauma, esa crisis por la que están pasando. Resiliencia, totalmente. Es una de las palabras también hoy día que convoca y que necesitamos ir articulando. Ángel Díaz Maroto, antes de terminar, ¿cuáles son las preguntas o las conversaciones que estás escuchando hoy día en las organizaciones en Europa? Uf, 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 uf. Es una muy buena pregunta. En este mundo en donde tenemos que Bueno, empezar a hacernos grandes preguntas por sobre tener las claro. respuestas que en el caos no hay Primero, respuesta. bueno, primero la pregunta es difícil porque me preguntas si era por Europa, pero yo trabajo de igual manera o con igual peso en Europa, Latinoamérica y Middle East, y Oriente Medio, ¿no? Entonces, no es que especialmente te puedo hablar de Europa porque lo que está pasando pasa solo en Europa. La verdad es que yo veo mucho de lo mismo. Mucho de lo mismo en Latinoamérica, en Europa y en Middle East y muchos otros lugares. No hay tanta diferencia, ¿eh? Las preguntas que yo me encuentro, por ejemplo, es, ¿y cómo convenzo a mi jefe de? Vale, yo he escuchado este mensaje tuyo, Ángel, ¿y cómo le convenzo a mi jefe? Y generalmente mi respuesta es no le convenzas. Hazle presente el contexto, hazle visible qué está sucediendo, que tome una decisión, ¿no? No intentes no convencer a nadie. Otro discurso que veo, y no solamente en Europa, no, lo veo en muchas partes del mundo, es la agilidad por la agilidad, ¿no? Queremos agilidad. No sé lo que es, pero lo quiero. Está tan de moda y es tan bonito, no sé lo que es, pero lo quiero. Y bueno, no es que esto esté necesariamente mal, pero quizá no me ayuda a alcanzar un resultado si no sé claramente cuál es el resultado que quiero alcanzar. Es decir, la agilidad es un instrumento, ¿no? Es una habilidad de la organización, del individuo, y ha estado ahí siempre, ha estado ahí siempre, ¿no? Y esa habilidad, pues, tiene que perseguir un resultado, ¿no? Entonces, esa pregunta que yo hago tanto aquí como en Latinoamérica, como en otros países, es, bueno, ¿y qué resultado te esperas de la agilidad? Es una contrapregunta que tengo que hacer muchísimos de mis clientes, muchísimas personas con las cuales interactúo. Queremos la agilidad, queremos Scrum. ¿Cómo hago para implantar la agilidad? Y siempre respondo con otra pregunta que, bueno, ¿qué te esperas obtener? Y bueno, busca obtener ese resultado que te esperas y después decide qué instrumento te acerca, ¿no? Algo que me encuentro muy frecuente es la gente que dice, oye, ¿cómo implemento las metodologías ágiles? ¿No? Lo antes posible. Y primero, la idea de la agilidad es no proponer metodologías, sino proponer marcos de referencia, muy ligeros, no metodologías. Las metodologías son exhaustivas y pretenden replicar un resultado en otro lugar. La agilidad intenta ser un poco más humilde en ese sentido. Bueno, nosotros tenemos una serie de recomendaciones y son recomendaciones como un marco de referencia y ustedes, bueno, pues utilice ese marco
como a usted le convenga, para obtener un propósito, esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de cambiar de dirección, ¿no? Y de nuevo, no entrando en quiero implementar la metodología ágil, sino, bueno, quiero mejorar mi habilidad para responder a la necesidad de mi cliente. Eso es lo que yo quiero, ¿no? No quiero un taladro, quiero un agujero. Quiero hacer un agujero, quiero colgar un cuadro. Y creo que eso es algo que encuentro en todo el mundo, en todo el mundo. Ángel, y para ir terminando, ¿dónde Ángel Díaz Maroto encuentra información? ¿Dónde te nutres? Pues es una pregunta que me encanta y además no les voy a dar una respuesta muy popular tampoco, porque parece que queda súper bien diciendo, no, yo leo un montón de libros. Bueno, la verdad no. No leo muchos libros y además no aprendo mucho con los libros, porque mi impresión, mi impresión, es que es muy difícil aprender en los libros. Está todo escrito y es muy difícil entender qué realmente ha querido hacer el autor, porque el lenguaje es asíncrono. No puedo hablar con el autor. Y además es muy fácil que ese libro se quede desactualizado, teniendo en cuenta la velocidad a la que se mueve ahora el conocimiento. Creo que ahora es posible hablar con un autor en Facebook o en una conferencia. Ahora es posible ver un montón de vídeos. Hay canales de YouTube, yo mismo tengo mi propio canal de YouTube. ¿A quiénes sigues, por ejemplo? ¿A quiénes escuchas en YouTube? En YouTube, por ejemplo, hay particulares que me gustan mucho, como por ejemplo Dave Snowden. Me gusta mucho lo que hace. Bueno, me gusta mucho gente que sobre todo no viene del mundo de la agilidad. Me gusta mucho Fred Kaufman, por ejemplo. Me gusta mucho Lisa Atkins también, que sí que viene del mundo de la agilidad. Me gusta mucho Alistair Coburn. Además, bueno, yo tengo mi mentora, tengo una mentora que viene del mundo del coaching que se llama Natalia Córdoba, que sabe muchísimo y tengo sesiones con ella, ya me cuenta cosas, me nutro mucho de eso, me nutro de conferencias, mucho, intento ir a muchas conferencias. Por ejemplo, Boris Will, viene del software, una persona de la cual he aprendido muchísimo. Jeff Patton, una persona de la cual he aprendido muchísimo también. Esto no quiere decir que no compre libros, ¿eh? O sea, claro que compro libros, tengo un montón ahí. De hecho, me he comprado hace muy poco uno que lleva tiempo esperando, que es el de Kinefin, de Dave Snowden. Y también, bueno, audiolibros hay bastantes. Como decía, Kaufman me gusta mucho. Me encanta su manera de pensar, su manera de concebir el liderazgo. Me nutro mucho de cursos, de conversaciones y algo de YouTube, blogs. Gracias, Ángel, por compartirnos también tus fuentes donde te nutres. Y gracias por esta conversación, en donde trajiste tantos temas: resiliencia, innovación, agilidad, mentalidad emprendedor, procesos también, información. Así que te mando un abrazo grande a la distancia, y a todos a quienes nos están escuchando los dejamos invitados a que sigan acompañándonos en este proyecto de psicología de la Universidad del Desarrollo. Recuerden que nos encuentran en Instagram, Twitter y LinkedIn como Psicología UDB. Y vamos cerrando así, nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Ángel Díaz Maroto desde España. Si quieres cerrar con algo o con una palabra o despidiéndote, maravilloso. Bueno, agradecerte muchísimo la invitación. Sobre todo en esta última pregunta me estaba sintiendo un poco mal porque estaba pensando, ¿quién se me está olvidando? Seguro que se me está olvidando alguien importante del cual he aprendido un montón de cosas y no lo estoy nombrando. Ya me disculpo por anticipado, ¿no? No, está bien. Todas las personas que no he nombrado. Gracias Ángel Díaz Maroto. Nos vemos pronto. Que tengan una linda vida. Nos vemos.